Adrián Pleasure me dice, ¿crees que los jóvenes tenemos alguna alternativa? Yo creo que tienen muchas. A ver, es que lo estás planteando como si los jóvenes no tuvieran una alternativa. Eso es absolutamente irracional. Yo considero factible el hecho de la rebelión y las armas por las calles ante tantas injusticias. No, eso no lleva a nada. A ver, cuando te invaden tienes que usar las armas. Cuando te están torturando y asesinando tienes que usar las armas. Es triste y es triste que un pacifista lo diga, pero así es. Vietnam tuvo que defenderse. El sandinismo en Nicaragua triunfó por la brutalidad del régimen, porque a los jóvenes los mataban para que no entraran a los sandinismos. Entonces, antes de que vinieran a matarte el ejército de Somoza, te enrolabas en el sandinismo porque era la forma de salvar la vida. Creo que hay casos tristes en los que es necesario acudir las armas, pero en la defensa propia, por supuesto, es una de ellas. Pero las alternativas de un mundo mejor no se crean así. Te pongo casos. La Revolución Mexicana no cambió absolutamente nada. Los que eran ricos antes son las mismas familias ricas de ahora. Ve los nombres de los ricos del Porfiriato, ve los nombres de los ricos de hoy. Claro que hay nuevos, hay algunos que perdieron, pero en general la revolución no fue lo que se prometió al principio. La Revolución Soviética tampoco. La Revolución Francesa se degeneró en el terror y después acabó en un nuevo imperio, el de Bonaparte, que permitió la restauración de los Luises. Las reformas, los cambios por convicción y por consenso son mucho más difíciles de echar para atrás que los cambios que se imponen por las armas. Francia le tomó mucho tiempo llegar a la Tercera República. España le costó horrores llegar a la democracia que tiene hoy. Plantearse que la forma de resolver las cosas son las armas es enormemente atractiva, porque te da primero que da una salida inmediata, que parece más o menos certera. No digamos que la mayoría de las revoluciones de la historia han fracasado. Es decir, han fracasado en el acceso al poder. Ya cuando tienen el poder es cuando tampoco saben hacerlo, porque un guerrero se prepara para conquistar el poder, pero no sabe administrarlo. Es muy fácil echar para atrás algo que está impuesto por la fuerza, y desafortunadamente la Unión Soviética es un ejemplo clarísimo de eso. Yo he estado investigando, ya se los conté, he estado investigando la forma en que se privatizó todo lo que era el aparato comercial, industrial y de servicios del Estado soviético, y cómo se privatizó esto entre el 91 y el 94, 95, y es una historia de horror. Cómo se revirtió la situación al pasado. Obviamente los ricos cambiaron, pero la situación del ruso medio rural hoy es peor que la que tenía en la Unión Soviética. Y esta es parte de lo que está jugando Putin. Es que en la Unión Soviética estaban mejor. Algunos, por lo menos en la Rusia rural, lo cual no quiere decir que estuviera bien, pero fue muy fácil revertir toda la lucha por el ateísmo, toda la lucha por la cultura, toda la lucha por una serie de cosas que fueron impuestas, se revirtieron en cuestión de años. El regreso de la superchería, de la charlatanería, de la religión como una base sobre la que está sustentado el gobierno ruso actual. Las alternativas son otras, las alternativas son la organización, las alternativas son la propuesta de soluciones y la lucha para que esas soluciones se hagan efectivas mediante la política, mediante la acción social, mediante el trabajo. Pero no sales tanto en los periódicos. No sales tanto en los periódicos. Yo tengo un amigo que era de muy joven, era revolucionario y se ha dedicado al trabajo social y ha hecho cosas maravillosas. Inventó todo un sistema de entretenimiento nocturno para darles a los jóvenes de su ciudad, y luego esto se fue multiplicando, una opción de ocio nocturno que no fuera irse a emborrachar a la disco, y que ha tenido años y años de éxito y ha resultado en generaciones y generaciones que han tenido esto
que hoy aquí en España se llama Abierto hasta el amanecer. Los logros, cuando tú ves quiénes han cambiado el mundo, porque se puede cambiar el mundo, lo han hecho de otra manera. Entonces, no creo que la solución para nada sea tomar las armas. Lo único que haces son huérfanos y creas odios que duran y perduran y perduran. Podría yo estar equivocado, pero la historia, como la veo, me dice que no es la solución. La creación de una sociedad mejor es una creación que implica a toda la sociedad, no implica matar a una parte de la sociedad. E implica asumir que con la mayoría de la gente se puede trabajar de buena fe. Que hay hijos de puta, no lo niego, pero a esos hijos de puta hay que desactivarlos antes que aniquilarlos. Y creo que la historia demuestra que en los países donde se ha establecido un estado de bienestar sólido se ha logrado más por la vía de la ley que por la vía de las armas. Decía un obrero del metal que fue militante del Partido Socialista Obrero Español, secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el País Vasco y finalmente presidente del País Vasco, que es Lehendakari, como se llama su posición. Ramón Rubiales decía que la verdadera revolución se hace, él decía en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado en México es el diario oficial, y en cada país es la publicación en la que las cámaras legislativas promulgan las leyes. Y Ramón Rubiales decía, la revolución se hace en el diario donde se publican las leyes, porque es más difícil echarlas para atrás. Porque cuando tú estableces una sanidad pública como la que se establece en España o en el Reino Unido, que están bajo asedio, cuando tú estableces una sanidad pública así, es muy difícil quitársela a la gente, es muy difícil venderle a la gente, lo intentan, pero es muy difícil venderle a la gente la idea de que no, hay que convertir a la salud en mercancía y privatizar todo esto otra vez. Oye, pero es que ¿cuánto me va a costar? Lo que ahora yo con lo que se paga mi seguridad social se cubre. Es una revolución profundísima. Las leyes del divorcio, las leyes del voto femenino, las leyes del respeto a los homosexuales, las leyes de salarios mínimos, las leyes de pensiones. Todo eso cambia la vida de la gente profundamente. Y es más difícil echarlo para atrás que derrocar a los que derrocaron al poder el otro día con las armas, porque puedes tener un ciclo, una sucesión de alzamientos militares, de alzamientos en armas continuada, como desafortunadamente vemos que hay en algunos países del mundo.